Hola, en este video vamos a hablar sobre las notas cromáticas y vamos a responder a la pregunta: ¿es do sostenido igual a re bemol? Traigan sus guitarras y vamos a empezar. Es muy probable que en nuestro estudio de teoría musical nos hayamos encontrado con el término enarmonía. En general podemos encontrar dos definiciones para este término. La primera definición dice una nota con dos nombres diferentes. Y la segunda definición dice dos notas que suenan igual. En el piano esto es do y esto es re. En medio tenemos esta tecla que puede ser tanto do sostenido como re bemol. Si usamos nuestra primera definición, esto es una nota con dos nombres diferentes, pero también podemos ver que son dos notas diferentes, do sostenido y re bemol, que suenan igual. Y en la guitarra es exactamente lo mismo. Si esta es primera cuerda y sexta cuerda, aquí podemos ver la nota do y la nota re. Y en medio tenemos este espacio que puede llamarse tanto do sostenido como re bemol. Y aunque es muy importante tener bien claro este término, lo cierto es que en el lenguaje tonal funcional las notas enarmónicas no se consideran iguales. De hecho, tienen una función diferente, casi que opuesta. Y también vale la pena decir que en lenguajes posttonales del siglo XX y hasta la actualidad, de hecho existe el concepto de equivalencia enarmónica. En estos casos da igual si utilizamos un do sostenido o un re bemol. Pero no es así en el lenguaje tonal funcional. Y sabemos que la tonalidad funcional realmente es la base de una gran cantidad de repertorio que tocamos. Y por supuesto que la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre estas notas? Pues la respuesta es realmente sencilla. Vamos a la pizarra y se los voy a explicar. Aquí tenemos la escala de do mayor y dice escala diatónica de do mayor. El término diatónico se refiere a que utiliza únicamente notas de la escala. Por eso ven que tenemos las notas naturales de do a do. Y en esta escala tenemos una clasificación de las notas por notas estables, notas tensas, puntos máximos de tensión como del cuarto al tercer grado y del séptimo al primero. Acá les voy a dejar un video con la explicación detallada de cómo funciona la escala mayor. Como esta escala es diatónica, no tiene ninguna nota alterada, pero ahora vamos a ver la diferencia entre notas con sostenido y notas con bemol. Aquí podemos ver una escala cromática de do mayor. Y el término cromático es opuesto a diatónico. Dijimos que diatónico es algo que utiliza únicamente notas de la escala y cromático es algo que utiliza notas fuera de la escala. ¿Y cuál es la función de estas notas cromáticas? Estas notas con sostenido se usan para crear atracción hacia la nota superior. Digamos, el do sostenido genera atracción hacia el re sostenido hacia el mi, el fa sostenido hacia el sol sostenido hacia la y el la sostenido hacia el si. ¿Por qué? Porque estamos ahora creando medio tono entre esta nota alterada y la nota que sigue. Muy similar a la dinámica que se da entre el séptimo grado y la raíz de la escala, que tenemos medio tono y sabemos que esto se llama la sensible. En este caso, estas notas alteradas se consideran sensibles secundarias. Cada una atrae hacia la siguiente. Escuchemos esto en la guitarra. Si toco la escala de do, sabemos que tenemos atracciones entre ciertas notas. Esta es nuestra raíz. Y aquí tenemos el do, el re, el mi, fa, sol, la. Sensible, si, do, resolución. Ahora escuchemos los cromatismos y vamos a poner realmente un énfasis en cómo estas notas son tensas y resuelven en la nota siguiente. Por ejemplo, tengo el do y ahora do sostenido re sostenido mi, fa sostenido sol sostenido la sostenido si, do. Si encuentran valioso este contenido, por favor consideren suscribirse, dar like y compartir. En la descripción del video también les dejo PDFs con ejercicios que estoy seguro serán de gran ayuda. Aquí vemos la escala cromática de do mayor con bemoles. Como pueden ver, está escrita descendentemente
Y esto es porque las notas con bemoles tienen una tendencia de resolución descendente, o sea, contraria a la resolución de las notas con sostenidos que nos llevaban hacia la nota superior. En este caso vamos hacia abajo. El si bemol nos lleva hacia el la bemol hacia el sol bemol hacia el fa, mi bemol hacia el re y re bemol hacia do. Tocando la escala descendente sonaría de la siguiente forma. Aquí empezamos en do, do, si bemol va para la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do. Es algo realmente interesante porque si ustedes ven, si yo pienso, aquí tengo do y re, pero si yo pienso en esta nota del medio como do sostenido, do sostenido, re, crea atracción hacia el re, pero ahora puedo pensar re bemol, do. Desde el punto de vista de la teoría, la armonía, las escalas, construcción de acordes y todo este tema teórico, pues sí hay una diferencia en escribir do sostenido o re bemol. Y realmente lo que nos está diciendo es hacia dónde quiere ir esa nota. Vamos a tocar juntos esa escala cromática, ascendente y descendente. Y vamos a poner especial atención a esas tensiones que se dan con las notas alteradas. Si empezamos en do, do sostenido, re sostenido, mi, fa sostenido, sol sostenido, la sostenido, si, do, si bemol, la bemol, sol bemol, fa, mi bemol, re bemol, do. Así que ahí lo tienen, esa es la diferencia entre notas con sostenido y notas con bemol. Eventualmente estaré desarrollando este tema desde el punto de vista de la armonía. ¿Cuáles son los acordes que se utilizan con estas notas? Pero por hoy es suficiente. Les agradezco de corazón por su tiempo, su atención, su paciencia. Si llegaron hasta este punto, los felicito. Quiere decir que se toman muy en serio su desarrollo musical y guitarrístico. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.